Capítulo 7 es la pregunta del ayuno. En los siguientes dos capítulos que vamos a ver hoy día, que es el capítulo 7 y el capítulo 8, el profeta va a responder a una pregunta que le va a realizar el pueblo en la localidad de Betel, que ya lo vamos a leer, una pregunta sobre el ayuno. Y vamos a leer cuál es la pregunta del ayuno y cómo esta pregunta desencadena todo un mensaje y aprovecha, por supuesto, el Señor de entregar una exhortación y de cambiar las costumbres que tenía el pueblo de Israel producto de su pecado. ¿Cuál fue la pregunta del ayuno? Básicamente la pregunta es si tenemos que seguir ayunando. Dice el versículo 1. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío, vamos a hacer la mención inmediatamente, es el 7 de diciembre del año 518 a.C. ¿Ah? Es lo bueno de tener estos mensajes tan cercanos al año cero de nuestro calendario, por eso podemos determinar bien la fecha. Casi 2 años después de la fecha indicada por las visiones del capítulo 1, verso 7. Así que han pasado 2 años desde ahora que esto está ocurriendo. Ya, por lo tanto, entendemos que en estos 2 años ya el pueblo ha trabajado el templo, ya se ha asentado, pero ahora vienen a realizar una pregunta. Dice, vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Kisleu. Cuando el pueblo de Betel había enviado a Saresar con Regem-Belec y sus hombres a implorar el favor de Jehová y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová, de los ejércitos, y a los profetas, diciendo, ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? ¿Dónde sucede esto? Esto sucede en Betel. Betel es una ciudad cananea conocida mayormente por el sueño que tuvo Jacob. ¿Se acuerdan cuando Jacob sueña con la escalera al cielo donde suben y bajan los ángeles? También Betel aparece mucho en las escrituras. Por ejemplo, en Betel fue el altar que hizo Abraham, hizo ahí un altar. También fue centro de culto en el reinado de Jeroboam en Israel. También Betel es nombrado muchas veces en segundo lugar después de Jerusalén. Entonces termina siendo un lugar importante de adoración. Y dice que se acerca el pueblo, se acerca a los hombres a preguntar lo siguiente. La pregunta es si ellos tienen perdón, ayunar, o si tienen que realizar ayuno como lo venían haciendo. Aquí sí tengo el comentario de estos nombres, que es Saresar y Regemelec. Ambos nombres son de origen persa o babilonio, lo que sugiere que estos hombres habían nacido en el exilio, pero habían vuelto a Judá. Es una generación completamente nueva. Y como generación nueva, vienen con algunas tradiciones un poco viejas. Y entre ellas es la tradición del ayuno. La pregunta específica en el versos 3 es si tenían que ayunar en el mes quinto como ellos lo estaban haciendo. ¿A qué se refiere este tema de los ayunos? Lo comenta Coy Roper en los comentarios de los profetas menores, parte 2, que es el ayuno que tuvieron y que realizaron muchos en el exilio. Durante el exilio en Babilonia, el pueblo había llorado y se había abstenido de comer como señales de duelo. La ley de Moisés requería ayuno en un solo día del año, en el Yom Kippur, en el día de la expiación. Los judíos habían añadido a su calendario religioso otros 4 ayunos relacionados con la destrucción de la nación por parte de Babilonia. Estos ayunos fueron celebrados en el mes cuarto, quinto, séptimo y décimo. Las preguntas del versículo 3 fueron motivadas por el revés de la calamidad por la que habían llorado. Habían regresado del cautiverio, se establecieron en su propia tierra y pronto tendrían acceso al templo reconstruido. En vista de que sus circunstancias eran mejores, se preguntaban si todavía era apropiado o era necesario ayunar. Tiene mucho sentido la pregunta. Como vemos en el primer punto en pantalla, el día de la expiación o el Yom Kippur es el único día que la ley de Moisés obliga y manda que todo el pueblo realice ayuno. Es importante que sepamos esto. ¿Se acuerdan ustedes en el Nuevo Testamento cuando critican a los apóstoles porque comían y bebían y no ayunaban? ¿Se acuerdan de eso? Pues bien, los fariseos siguieron manteniendo esta tradición de mantener ayunos como un simbolismo. Pero el Señor, el único día que solicitó el ayuno era cuando se conmemoraba el día de la expiación,
que era cuando enviaban el chivo expiatorio al desierto, ¿verdad? En donde el sacerdote se quitaba sus ropas de sumo sacerdote reales y se colocaba ropas viles de duelo y de pena para poder expiar los pecados del pueblo. Era la única vez. Pero el judío, no, algo que es muy normal de todas las naciones, ¿no? De generar fechas de importancia, habían colocado 4 ayunos. Y en esos ayunos ellos recordaban lo que era su exilio, recordaban lo que era el haber vivido todo este periodo en manos de los babilonios, pero ya pasados 2 años que estaban reconstruyendo el templo, la pregunta es bien lógica, es como, tenemos que seguir haciendo esto porque ya no tiene sentido, ya estamos acá. Bueno, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Vino pues a mí, al profeta, ¿no? Palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el mes quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y el Cefelá estaban también habitados? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Lo que el Señor le está preguntando en esta pregunta retórica, en el versículo 5, el Señor preguntó si su ayuno había sido requerido por el Señor o si por el contrario se había originado con ellos. Dios no había requerido esos ayunos. Por eso le hace la pregunta, ¿y por qué habéis ayunado? ¿Ayunaron por mí? Es como esa forma, ¿lo estaban haciendo por mí eso? Es como esa la manera en que el Señor le está preguntando, ¿y por qué inventaron esas cosas? No, el Señor no las colocó dentro del Torá, dentro de las leyes. Por eso les pregunta, les dice, ¿y en el quinto y séptimo mes de estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y los compara con las otras veces en el versículo 6. Y cuando comían y bebían, eso era para vosotros y lo otro no. El Señor está como desconcertado. Esa es la forma como el Señor está respondiendo. O sea, no entiendo qué es lo que estuvieron haciendo. Como dice otra versión del verso 6, ¿no es cierto que cuando comen y beben lo hacen para su propia satisfacción? Es decir, esto lo hacen por ustedes. Para el Señor, ayunar o no, no tenía ningún significado. Y es triste esta información, ¿eh? Pero tampoco tuvo un significado durante esos 70 años. Es como si el Señor hubiese dejado en pausa al pueblo. Eso da un poco la sensación en este versículo. En estos 70 años ellos tenían que pagar por sus pecados. Era un periodo para ellos que tenían que reflexionar sobre lo que había sucedido y eso el Señor lo hace guardando silencio. Y las palabras de los profetas vuelven adelante, vuelven a tomarse cuando comienza el exilio del remanente. Pero para el Señor esto no tenía sentido. Por lo tanto, el Señor los invita a abandonar rituales de lamentación y enfocarse en la nueva era que vendrá, la era del renuevo. El Señor los tiene preparados para otras cosas. El Señor no los tiene preparados para seguir en la pena, para seguir en la lástima. El Señor los tiene preparados para grandes cosas. Y es lo que nos pasa muchas veces con nuestros pecados, que lamentamos nuestros pecados. Y está bien lamentarse por ellos, está bien recordarlos, pero también tenemos que comprender que el Señor nos prepara para grandes cosas. Por lo tanto, el Señor también nos invita a abandonar esas lamentaciones y enfocarnos en la nueva era de nuestras vidas, que es la era con el Señor, que podría ser para los judíos representada como la era del renuevo. El versículo 7 les dice, le habla de los primeros profetas, lo hemos conversado ya en estos estudios. Todo esto que iba a suceder, ¿acaso no lo hablaron los primeros profetas? ¿Y esto cuándo lo dijo? Cuando las ciudades estaban habitadas, cuando estaban tranquilas. O sea, los primeros profetas, y ya lo estudiamos en el capítulo 1, los primeros versículos, verso 3, verso 4, por ahí del capítulo 1, les dice los primeros profetas, ustedes no lo escucharon, cuando estaba todo bien, ahí yo dije que esto iba a suceder. El Señor les dice que en vez de haber inventado ayunos, debían haber estado escuchando las palabras de los profetas antes del exilio. Eso es lo que le está diciendo en el versículo 7. Le está diciendo, en vez de estar inventando ayunos, mejor reflexionen sobre que en su momento tenían que haber escuchado las palabras del Señor y nada de esto hubiera sucedido. Y es la reflexión que tenemos cuando vivimos las consecuencias del pecado.
en donde reflexionamos sobre si yo hubiese obedecido, si yo lo hubiese hecho distinto, si hubiese escuchado las palabras del Señor, o en este caso para los judíos, la de los primeros profetas. El Señor les dice, mejor reflexionen y aprendan de su propia historia en vez de estar ayunando. Prepárense para algo nuevo, esto ya fue, esto ya pasó. Una lección de historia por parte del Señor. Continúa el capítulo. Y vino palabra de Jehová a Zacarías, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda y al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Me encanta cómo comienza o cómo sigue respondiendo Jehová, sin duda, porque les está diciendo, ok, ya no se preocupen de estos ayunos, ¿qué tienen que hacer ustedes de aquí en adelante? Es como que el Señor les vuelva a dar la ley, ¿cierto? Les da como un resumen de la ley. Es como leer Éxodo, es como leer Deuteronomio o Números. Le dicen en el versículo 8 y versículo 9, juzguen la verdad, hagan misericordia, hagan piedad, cada cual con su hermano, no opriman a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero. Y también lo que me encanta de estos versículos es que no recuerda el Señor los sacrificios. Eso también es interesante porque el Señor los está preparando para un cambio de mentalidad. ¿Cuál es ese cambio de mentalidad? No el sacrificio, no el templo, no el macho cabrío, no, preocúpense del cristianismo práctico, el cristianismo que significa hacer las cosas bien con todas las personas que te rodean, es el cristianismo práctico que ellos tienen que empezar a enfocarse, porque eso es lo que no hicieron en el pasado, sino que ¿qué hicieron en el pasado? Versículo 12, pusieron su corazón como diamante. Las palabras de Zacarías servían como un recordatorio de las normas éticas y morales requeridas de Israel por la ley, como lo acabo de comentar. Y el verso 12, querida familia, márquenlo. Marque el verso 12 porque es bien interesante si lo analizamos. Nuevamente aparece Jehová y también aparece el Espíritu Santo en un mismo capítulo, trabajando, por supuesto, como parte de la deidad. Y dice que ellos colocaron su corazón como diamante, por su dureza rechazaron la ley o rechazaron el Torá, que en hebreo significa ley, y por lo tanto rechazaron la palabra del Espíritu Santo. Se percatan lo que dice el versículo 12, que por medio de quién hablaban los profetas primeros, Ezequiel, Isaías, Daniel, Jeremías, por medio de quién, por medio del Espíritu. Es decir, ellos son inspirados por el Espíritu para hablar palabras de parte de Jehová. Es un interesante versículo, porque en este pasaje revela que los profetas hablaron de parte de Dios. Sabemos que esto lo dice Jesús más adelante. De hecho, también los apóstoles lo dicen en el Nuevo Testamento, en diversos versículos, que toda palabra es inspirada por Dios, como dice 2 Timoteo 3:16. Pero aquí, en este versículo, lo tenemos en el Antiguo Testamento, en donde dice que los profetas hablaron por intermedio o palabra enviada por el Espíritu, que era de parte de Jehová. Este versículo también anticipa el uso de la expresión la ley y los profetas, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Es una frase que la dice Jesús, si no mal recuerdo, está en el Nuevo Testamento, y la expresión la ley y los profetas está basada en este versículo. Por eso ustedes no van a encontrar la frase literal en el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, porque no es literal, pero sí nace de este versículo, que por un lado dice que no escucharon la ley, ni tampoco escucharon a los profetas, o en este caso, a los primeros profetas. Dice que el pueblo no escuchó y dice que el Señor los esparció, dice como un torbellino, dice el versículo 14. En una tierra, la tierra era deseable por su comercio, pero la tierra fue abandonada. Por eso dice al final del versículo 14
que convirtieron en desierto la tierra deseable. Debido a que ellos no habían escuchado la palabra del Señor, el Señor los dispersó como un torbellino por distintos lugares. Y esta tierra que era tan deseable en términos de comercio había quedado completamente abandonada. Si uno ve en el mapa dónde está Judá, está en el medio de todo, está entre oriente, este, oeste, todo el viaje de Babilonia hacia Egipto y de vuelta, todo pasa por una posible aduana judía, todo pasa por el medio para poder llegar de un lado a otro. Por eso también Jerusalén y Judá, para que sepamos todos, por eso Judá tuvo tantos ataques y tuvo tantos enemigos y por eso fue una tierra muy deseada, porque en términos geográficos estaba en el centro mismo de todos los temas, por así decirlo bien digo, aduaneros. Todo pasaba por ahí, todos tenían que descansar. Acá en Chile, por ejemplo, tenemos el puerto de Valparaíso, que es parada obligatoria de todos los barcos que van de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque está justo en el medio. Por eso es que es una tierra muy deseable, pero esa tierra, debido a los pecados de los judíos, fue convertida en un desierto y el Señor los estaba llamando nuevamente. Y no solamente a ellos. El Señor también está llamando a los gentiles para que vayan a Judá. Y va a ser el gran cierre del capítulo número 8. Zacarías capítulo 8, el profeta continúa respondiendo a esta pregunta hecha por el ayuno y por este llanto que realizaban las 4 veces del año. Y el Señor sigue entregando una enseñanza para que abandonen esas costumbres y vivan la era del renuevo. Versículo 1 del capítulo 8. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo, y con gran ira la celé. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán, en ellas. Es lindo este versículo, es lindo este tramo que acabamos de leer. Dice en el versículo 2 que el Señor celó. En este contexto, la palabra hebrea que se traduce como celé incluye luchar por una causa y también apoyarla. Lo hemos dicho en varios estudios, no es el celo de una pareja, de novios, sino que se está refiriendo a amo tanto de que estoy dispuesto a apoyar la causa, estoy dispuesto a ayudar, porque es tan grande mi amor que mi amor es único hacia ellos. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Los celó con gran celo. ¿A quién? A Sión. Recordemos que Sión es el monte donde está, que está en medio de Jerusalén. Y el versículo 3, un texto para recalcar. Y aquí yo quiero dar una opinión muy personal sobre este versículo que dice que yo, dice Jehová, he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. ¿Cuándo habrá pasado eso? ¿Cuándo efectivamente Jehová moró en medio de Jerusalén? Y yo quiero tomar aquí el contexto. Ya venimos conversando del renuevo. Vamos a ver más adelante, algunos versículos más adelante, que los gentiles van a estar en Jerusalén. Por lo tanto, si vemos el contexto que tenemos de estos 2 capítulos, una opinión muy personal, que cuando Jehová moró en medio de Jerusalén, cuando Jesús realiza su ministerio. Esta es una opinión muy personal, entendiendo que Jesús es Jehová, es parte de la deidad, el Padre y el Hijo uno son. Nadie conoció al Padre, sino solamente lo conocemos a través de su Hijo. La unidad que tienen ellos es parte de su concepto de deidad. Por lo tanto, esta restauración, la restauración sucedida con la venida del renuevo, el Hijo de Dios, durante el ministerio del Señor, esto lo creo yo y solamente yo, si usted quiere puede opinar distinto a mí, estamos dispuestos a considerar muchas opiniones, pero durante el ministerio del Señor, en el cielo, la ciudad se llamaba ciudad de verdad por su presencia divina. También Sión se llamó monte de santidad por sus pies santos tocando dicho lugar. Es que a mí me encanta el versículo 3 porque habla de esta Jerusalén. ¿Cómo se iba a llamar Jerusalén? Ciudad de la verdad. Por lo tanto, si yo considero
de que el Señor moró en medio de Jerusalén cuando Jesús está en su ministerio, para el Dios Padre y para el Señor, Jerusalén se llama ciudad de verdad. Sin duda, está el Hijo de Dios. O sea, si está el Hijo de Dios en Jerusalén, por favor, cambiamos el nombre de la ciudad. O sea, es un momento importante. Y para el Señor, en ese momento, la ciudad, ¿cómo se iba a llamar? Ciudad de la verdad. Y el monte de Sion, que viene del versículo 2, donde el Señor caminó. ¿Cómo se iba a llamar ese monte? Monte de santidad. Recuerda cuando a Moisés le piden de que se saque los calzados de los pies porque estaba la presencia de Dios en ese lugar. Lo mismo pasó también con otros hombres de Dios que tuvieron que sacarse sus calzados por estar frente a la presencia del Señor, porque ahí está caminando el Señor. Y ese monte se llamaría Monte de Santidad. A mí me encanta pensar aquello, ¿ah? Por eso comparto una opinión muy personal, que mientras el Señor estaba en su ministerio, estaba profetizado que para su padre esa ciudad tenía otro nombre, porque ahí estaba morando la verdad y estaba morando la santidad. Y una forma muy linda también de expresar lo que genera el Evangelio y lo que genera el ministerio del Señor es lo que está en el versículo 4 y el versículo 5. Porque dice que en esos días, ¿verdad? Van a morar ancianos y ancianas con un bordón en su mano. El bordón, según dice la NBI, otra versión, dice en el mismo versículo, cada uno con su bastón en la mano debido a su avanzada edad. Es decir, los ancianos iban a poder seguir caminando, como diciéndoles, por favor, tomen un bordón, tomen un bastón, porque van a vivir mucho tiempo. Y no solamente van a ser una generación vieja, sino que el versículo 5 suma que tranquilamente muchachos y muchachas iban a estar jugando por las calles. Eh, es lo que dice, por ejemplo, Isaías, capítulo 6, si no mal recuerdo, que se refiere a que, ¿se acuerdan cuando dice que el león jugará con los niños? Y que los testigos de Jehová se imaginan un Edén, los niños jugando con los leones. Pero la verdad es que se está refiriendo justamente al renuevo, se está refiriendo a lo que genera el Evangelio. Lo que genera el Evangelio es alegría, es comunión, es vivir prósperamente. Y es también lo que está diciendo acá este versículo con estos dos simbolismos. Ancianos sin preocupación de trabajar o de morir y niños jugando. Es la metáfora, ¿ok? Es la metáfora de recibir al Salvador que viene según como dice el versículo 3. Así que es importante también no tomar esto de forma tan literal, sino que estar entendiendo de que viene hablando de forma muy metafórica. La ciudad no se cambió de nombre, siempre se llamó Jerusalén, pero es la metáfora lo que aquí está quedando en esta historia. Y la misma metáfora de los ancianos con largos días y de los niños jugando. Así que mucho aliento para el remanente. Aquí aparece el remanente, el que nos quedamos aquí conversando después de la sesión de Zoom. Pues somos el remanente, los 20 que nos quedamos somos el remanente, como dijimos en la clase anterior. Dice el versículo 6, así dice Jehová de los ejércitos, si esto, parecer, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Esta generación, según el versículo 6, estaba preguntando, nosotros que somos el remanente, ¿seremos algo especial para el Señor? Esa es la pregunta. ¿También será maravilloso delante de mis ojos? Eso es lo que algunos podían estarse preguntando. La generación de Zacarías era el remanente y al parecer para ellos era difícil de creer de que este pequeño grupo de personas podía ser alguien tan importante para el Señor, o que el Señor quisiera darlo todo, que el Señor quisiera hacer tanto por ellos. La respuesta es sí. Versículo 7, he aquí, dice el verso 7, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, la Babilonia. Y este simbolismo es tan hermoso para nosotros, el simbolismo de que el Señor, uno puede preguntarse, ¿no, el Señor va a hacer algo por mí? Por todo lo que he hecho, por lo que soy, por lo poco que sois, ¿el Señor haría algo por mí, por este hombre, por esta mujer? El Señor responde, sí, sí lo voy a hacer. ¿Cómo lo hago? Te salvo de ese pueblo, te saco de ahí y te traigo
y te hago morar en esta Jerusalén. Para nosotros va a ser la Jerusalén espiritual, mucho mejor que esta. Y dice, yo seré por ellos Dios en verdad y en justicia. Me recuerda al Apocalipsis cuando dice que el Señor va a ser nuestro Dios, que el sol va a ser el Señor, vamos a morar en una nueva ciudad. Todo este concepto de esta Jerusalén nueva, donde Dios es verdad y justicia, es la misma que aparece por Juan en el libro de Apocalipsis. No coloco los versículos porque nos demoraríamos mucho, pero entiendo que todos los que estamos aquí conectados tenemos ese conocimiento. Así que podemos fácilmente recordar que esta Jerusalén que aparece acá va a tener un cumplimiento más allá. Y ese cumplimiento va a ser cuando vivamos con el Señor. Cuando el Señor también vuelva por segunda vez, ¿no? Cuando el Señor vuelva por Jerusalén y justamente los libros sean abiertos y ya pasemos el juicio, entonces moraremos en la Jerusalén espiritual. Yo creo, opinión muy personal, que el versículo 7 y específicamente el versículo 8 que está acá tiene un cumplimiento todavía pendiente. Es una opinión muy personal. Porque claro, para ellos tenía un significado y se cumplió para ellos. Pero también para nosotros que lo leemos hoy y si tomamos lo de Apocalipsis, todavía hay un cumplimiento futuro. ¿Qué significa ser el remanente? Entonces, el Señor lo dice en el verso 8, significa que no hay guerra con naciones vecinas, pueden habitar en Jerusalén en paz y la presencia del Señor es prometida. Es bonito ser el remanente, eso es lo que el Señor le quiere decir a su pueblo, no se sientan poco, sino que de verdad sientan que todas las bendiciones están siendo preparadas para ustedes. Eso es lo que el Señor les quiere decir. El Señor los sigue alentando. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento de la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto de la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto, todo esto. El mensaje del profeta pasa a una exhortación práctica, ¿no? Probablemente o tal vez después de 2 años de trabajo, el entusiasmo se había desvanecido o comenzaba un poco a llegar el desánimo. Entonces el versículo 9 les dice, fuércense vuestras manos, es decir, sigan trabajando en el templo, porque antes de esos días, dice, no ha habido paga de hombre ni paga de bestia. ¿Qué significa esto en términos comerciales? De que la tierra estaba abandonada, no habían trabajos, los hombres no recibían sueldo, tampoco las bestias recibían lo que era recompensado por su trabajo, y el Señor los dejó peleando. Dice al final del versículo 10 que yo dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero, dejó desorden. Mas ahora, dice el versículo 11, con este remanente no va a ser como en los días pasados, sino que el Señor iba a traer una simiente de paz. Y esta simiente de paz graficado en la tierra, en la tierra, en poder reavivar la tierra y por lo tanto la economía. Todas estas bendiciones serían provistas para el remanente, el pueblo que vivía en Judá, y corresponden a las bendiciones del pacto originalmente establecidas en la ley de Moisés. ¿Se acuerdan ustedes? Si no, ahí están los versículos en donde el Señor les decía, ¿no? Si ustedes me hacen caso, van a recibir todo de la tierra, y si no, van a recibir maldición de la tierra. Entonces el Señor lo que está haciendo es reactivando el pacto. Y las frases del versículo 12, de la vid dará su fruto, el producto de la tierra, cielos con rocío o con lluvia, les recuerda a los judíos lo que el Señor había prometido anteriormente, lo que el Señor había prometido en el Torá, en la ley de Moisés. Y dice que habrá simiente de paz. Esta frase simiente de paz es la que muchos de ustedes han escuchado por los judíos cuando dicen shalom. ¿Han escuchado ustedes esa frase? Esa frase judía viene de este versículo. La palabra hebrea para paz, que en hebreo significa shalom, tiene una amplia gama de significados. Esto incluye seguridad personal, bienestar, estado de salud, prosperidad y éxito. En este caso, Dios proveería la semilla de bienestar o de prosperidad. Una semilla próspera germina, crece y fructifica.
Cuando los judíos se saludan o se desean la paz, normalmente cuando se despiden o se saludan, te dicen shalom. Lo que ellos están pensando, vuelvo hacia atrás, es justamente en este versículo, en el versículo 12. Ellos están pensando en la paz, que significa muchas cosas: productividad, bendiciones, ayuda del Señor a este pueblo que es pequeño y que se considera el remanente. Entonces de ahí viene esta frase que utilizan los judíos, que es el shalom. Exhortación al bien. Nos quedan 5 minutos. Acompáñenme. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer: hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad, y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas aborrezco, cosas que aborrezco, dice Jehová. Dice al principio del versículo 13 que ello era maldición, la maldición entre las naciones, lo cual era un cumplimiento de una de las maldiciones del pacto que advertía la ley. Así como habían bendiciones, si ustedes hacen esto van a recibir todo, también estaban las maldiciones. Y las maldiciones fueron en contra de quiénes: contra la casa de Judá y la casa de Israel, que se refiere a los ambos reinos de Israel que fueron divididos. El Señor había pensado antes hacerles mal, pero ahora, según el verso 15, ha pensado hacerles bien. Y nuevamente, el versículo 16 y 17, el Señor les está preparando un corazón más que de leyes, de sacrificios, un cristianismo práctico, de hacer las cosas bien, de juzgar de forma ordenada. Antes los jueces estaban en las puertas de la ciudad. Por eso dice en la NBI, dice el mismo versículo: dad un juicio verdadero y bueno en vuestras cortes, porque es la imagen de los jueces en la puerta de la ciudad. Entonces los jueces se colocaban en la puerta y ahí la gente iba y podían tener sus propios juicios o le dictaban ley. Y el Señor está invitando al pueblo de que vuelva su corazón al prójimo, y ninguno, dice el 17, piense mal en su prójimo, ni améis el juramento falso, porque esas son las cosas que aborrece el Señor. Si van a dejar los ayunos, si van a entrar a una nueva era, renuévanse. Tienen que renovarse ustedes si quieren vivir esta nueva era. Y ese llamado que te hace a ti y a mí el Señor en esta era de tu vida, en la era del cristianismo: renuévate, cámbiate, allana los caminos, como dice Isaías 40, allana los caminos porque viene el Señor, prepárate. Tienes que ordenar tu vida, porque si no lo haces, esas son las cosas que aborrece el Señor. El Señor busca corazones en los cuales morar, y nuestra casa, nuestro corazón tiene que estar ordenado. Tiene que estar ordenado para recibir la mejor visita en nuestras vidas, la visita del Señor. ¿No es lo que hacemos cuando recibimos visitas en nuestras casas? Nos arreglamos, preparamos, limpiamos. Y es lo mismo que hacemos con el Señor. Tenemos que limpiar nuestra casa, nuestro corazón, para que el Señor pueda morar. Esa es la exhortación que le está haciendo el Señor a los judíos. Les está diciendo: ordenen su vida, ordenen su moral, ordenen su ética, porque viene una nueva era y vienen grandes bendiciones. Y es el mismo mensaje para nosotros. Y un mensaje potente que lo dijimos al principio: gentiles en Judá. Gentiles en Judá. Esto es muy mesiánico, más que mesiánico, es de la era cristiana. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén,
y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán el manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Gran final para este capítulo, gran final, mesiánico, y más que mesiánico, de la era cristiana, en donde el Señor plantea en el versículo 19, esto de los ayunos ya no es tema. Ninguno de esos 4 ayunos. Déjenlo fuera, déjenlo fuera. Esto se va a convertir en alegría. ¿Por qué? Porque dice el versículo 20 que vendrán pueblos, habitantes de muchas ciudades. Verso 21, habitantes de una ciudad a otra. Verso 22, muchos pueblos, fuertes naciones. Por eso el versículo 23 dice, en aquellos días. Y aquí quiero que lo dejemos en el tintero. Muy bien esta frase, en aquellos días, porque esa frase la vamos a encontrar en los últimos capítulos del libro de Zacarías, en aquellos días. ¿Cuáles son aquellos días? Son aquellos días que profetiza muy bien el libro y que lo revela el libro de Efesios, diciendo, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esos son aquellos días. Nosotros somos estos pueblos. Usted y yo estamos aquí en el libro de Zacarías. Nosotros somos esos pueblos que el Señor está diciendo que vamos a morar en Jerusalén. Sigue el libro de Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz. ¿Se da cuenta que hemos hablado mucho de la paz en estos versículos? La simiente de paz. Pero ahora para la era cristiana, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo que la paz, un shalom, shalom, una perfecta paz. Lo que estudiamos en todos estos versículos, que el Señor iba a traer una simiente de paz, no es solamente para los judíos de la época, sino que también para usted y para mí. El Señor ha generado en nosotros una simiente de paz. Y gracias al Señor tenemos esa paz prometida. Por eso cuando dice en aquellos días, ¿cómo entenderlo? Estamos en aquellos días. Somos aquellos días. Estamos viviendo lo que es ser los hijos de Dios. Somos de otra lengua, somos de otra nación, pero estamos compartiendo la simiente de paz. Yo agradezco al Señor que haya querido tomar al remanente, haya dado la vida por la humanidad y nosotros tengamos la oportunidad de vivir esta paz, de vivir este shalom que estaba siendo prometido para los judíos y entregado finalmente para usted y para mí.